Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar entonces ahora con la siguiente sección de esta unidad que tiene que ver con el contenido mínimo que los planes territoriales de desarrollo integral deben contener. Como ya hemos ido viendo, estos planes deben contener 5 secciones. Hemos visto ya enfoque político, estamos viendo ahora lo que tiene que ver con el diagnóstico. Anteriormente en el diagnóstico hemos visto la sección que tenía que ver con la ocupación del territorio y ahora vamos a ver las dos secciones siguientes que tienen que ver con el desarrollo humano integral y la economía plural. Bueno, entonces la segunda sección de el diagnóstico tiene que ver con la descripción del desarrollo humano integral. Se constituye este en un ámbito fundamental para comprender el desarrollo territorial, como ya hemos visto en las unidades anteriores, que no podemos comprender el territorio sin tener una imagen de cuál es el grado de desarrollo de quienes viven en este espacio territorial. Entonces, el desarrollo humano integral, como ustedes ven, está descrito por diferentes componentes. El primer componente tiene que ver con la descripción de los servicios de salud y educación, en donde debe realizarse una caracterización de estos servicios en referencia a sus diferentes elementos. En primer lugar, en cuanto a los servicios de educación, como está descrito ahí, debe hacerse una descripción de los indicadores que tienen que ver con la población escolar, la tasa de analfabetismo, tasa de asistencia escolar, el porcentaje de la población según el nivel de instrucción, los años promedio de estudio, la tasa de cobertura bruta y neta de término de la primaria, perdón, dice ahí primera, de la primaria y de la secundaria. No deben olvidarse que debe hacerse este diagnóstico para cada uno de los subniveles educativos, tanto para el nivel regular, para el alternativo y especial, y para el superior. Además, deben tomar en cuenta que cuando se está haciendo la descripción del subnivel educativo regular, se debe consignar en esa descripción la estructura institucional que se tiene en cuanto a juntas escolares, direcciones distritales de educación y otros, la oferta educativa, recursos humanos disponibles, la infraestructura y equipamiento que está disponible en la entidad territorial. Asimismo, debe incluirse una descripción de la cobertura del bono Juancito Pinto y la cobertura del desayuno escolar en la entidad territorial. Este análisis de la educación, de los servicios de educación, recuerden que todo este diagnóstico se debe dirigir a que podamos identificar oportunidades y desafíos o limitaciones en cuanto al desarrollo de la educación y en cuanto al acceso a educación para los pobladores de la entidad territorial. El mismo tipo de análisis debe realizarse cuando estamos nosotros analizando los servicios de salud y de educación. Entonces, los servicios de salud. En cuanto a los servicios de salud, de igual manera, tiene que considerarse el perfil de la población en cuanto a esas variables estadísticas sobre morbilidad, mortalidad, causas de ambas, de morbilidad y mortalidad por perfil etario, es decir, por estructura de edad, los lugares de atención, es decir, los sitios a los cuales los pobladores de la entidad territorial acuden para recibir atención médica, que no siempre pueden ser postas u hospitales, cobertura de partos, cobertura de vacunas, tasas de mortalidad infantil y tasa bruta de natalidad deben ser descritos. Y al igual que en el caso de educación, hay que describir la estructura institucional del sector en la entidad territorial, los recursos humanos disponibles, la infraestructura y equipamiento, además de describir qué seguros están disponibles en la entidad territorial para que la población pueda acceder a los servicios de salud. Como en el anterior caso, también debe incluirse cobertura de acciones de promoción de la salud. Están el bono Juana Zurduy, el subsidio universal prenatal, el subsidio de lactancia y otros subsidios u otros complementos que en el sector salud, en esa entidad territorial, estén disponibles para la población. El siguiente elemento que hace al desarrollo humano integral tiene que ver con el acceso a la vivienda y a servicios básicos.
En este caso, lo que debemos hacer es contar con una descripción precisamente de la tenencia y materiales de construcción de las viviendas, de la procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica, así de como su disponibilidad. Podemos tener cobertura, pero esa cobertura debe indicar además la frecuencia con la cual se accede al servicio. Agua, igual procedencia y cobertura del servicio. Los servicios sanitarios en cuanto a tenencia, tipo de desagüe y cobertura del servicio de igual manera. Recuerden que cuando estamos hablando de cobertura del servicio no solamente estamos hablando de el acceso, sino también estamos hablando de la frecuencia con la cual se accede a ese servicio. Desechos sólidos, bueno, el tipo de disposición de desechos sólidos de basura y la cobertura de servicio, y en este caso también la descripción en ese caso de cómo se elimina la basura y no solamente los tipos de disposición. Y finalmente el tipo de combustible que es utilizado para cocinar y el acceso al mismo. Ese análisis nos va a permitir entender qué desafíos existen en cuanto a provisión universal de servicios básicos para la población, recordando cuáles son las metas que están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social en cuanto a la reducción de la pobreza, que justamente tienen que estar orientados a la satisfacción o por lo menos al poder cubrir estos servicios básicos en cuanto no solamente a acceso, sino también a procedencia y calidad de los mismos. Estos tres elementos que anteriormente hemos visto, que tienen que ver con educación, salud y acceso a vivienda y servicios básicos, son los que van a permitirnos a nosotros caracterizar la pobreza en esa entidad territorial. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es precisamente la caracterización de la pobreza, que viene por una combinación de dos variables, que es lo que se ha hecho en el marco del sistema de planificación integral del Estado. La primera variable tiene que ver con la carencia de servicios básicos. He revisado y bueno, carencia en realidad solamente tiene que ver con acceso a servicios básicos de salud, educación, agua potable y energía eléctrica, y cuando incluimos calidad de vivienda y otros elementos, en realidad estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas. Ustedes pueden utilizar o necesidades básicas insatisfechas o carencia de servicios básicos, cualquiera de las dos variables es útil. Claro que el sistema de información del InfoSPIE les da ya la información sobre carencia de servicios básicos, pero la base de datos que está ahí también tiene el de necesidades básicas insatisfechas. Y la siguiente variable es la del valor bruto de producción sobre la base del censo agropecuario. Este valor bruto de producción, como está descrito ahí, es la suma total de valores de bienes y servicios producidos por una sociedad, en este caso por la entidad territorial, independientemente de que se trate de insumos, es decir, bienes intermedios que se utilizan en el proceso productivo u otros artículos que se destinan al consumidor final. Entonces, este valor bruto de producción incluye todos los productos sin considerar si son de consumo intermedio o de consumo final. Lo que se ha hecho entonces para el cálculo del valor bruto de producción promedio en este caso es realizar un cálculo para las pequeñas unidades productivas donde se ha calculado el total de especies agropecuarias y la producción total de cada una de esas unidades productivas. Se ha hecho un agregado a nivel de las entidades territoriales y se ha hecho después un promedio para permitir que a través de la combinación de este valor bruto de producción y la carencia de servicios básicos podamos categorizar o identificar la pobreza de acuerdo a en las comunidades en la entidad territorial. Esa caracterización de la pobreza ya la hemos visto antes, ahora la vamos a ver un poco más de detalle, que tiene que ver con el cruce de estas dos variables, ¿no? Con la carencia de servicios básicos, que ustedes ven que va de 0 a 100%, y el valor bruto de producción, que ustedes ven que está ahí caracterizado por el promedio de ingreso de bolivianos al año que esa unidad productiva recibe. Lo que han hecho ahí en el sistema de información ha sido hacer esto a nivel nacional, y ustedes pueden ver que hay una caracterización ahí de la pobreza en cuanto a 5 categorías: A, B, C, D y E, y un cruce de esas categorías con la carencia de servicios básicos, que nos permite identificar a aquellas que tienen las categorías D y E como aquellas que tienen un mayor acceso a servicios básicos y mayor valor bruto de producción,
y aquellas más pobres son aquellas que, por supuesto, tienen un valor bruto de producción más bajo y un menor acceso a servicios básicos. Del total nacional que han evaluado, ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay 318 comunidades que podríamos calificarlas como en una alta pobreza, con valor promedio, valor bruto promedio bajo y carencia de servicios básicos bajo, el 2,1% de las comunidades, y el 17,3%, ustedes pueden ver ahí en la tabla en el extremo superior derecho, tienen un valor bruto de producción alto y un acceso a servicios básicos alto, ¿no? Entonces, se puede hacer este mismo ejercicio a nivel de la entidad territorial y eso nos permitiría identificar la pobreza y de esta manera recordar que lo que debemos hacer como parte del diagnóstico es identificar las limitaciones, las necesidades y las potencialidades que hay para que cambiemos esa situación y movamos comunidades que de alguna categoría a otra, de acuerdo a lo que va a estar en nuestra planificación y de acuerdo a lo que nosotros vamos a planificar en la entidad territorial para facilitar, por un lado, el acceso a servicios básicos y por otro lado, el incremento en la producción en las unidades productivas para que así no solamente haya un incremento en uno de los ejes, sino en ambos ejes. El siguiente elemento, el tercer elemento que hace a la caracterización del territorio en el diagnóstico, tiene que ver con el de la economía plural. Y esto tiene que ver básicamente con el desarrollo y el funcionamiento del territorio, considerando la dinámica económica y que esta dinámica económica está fuertemente articulada al desarrollo humano integral. En ese sentido, hay varios elementos que debemos analizar y poner en el diagnóstico en lo que hace a la economía plural. El primer elemento que ustedes ven ahí tiene que ver con la ocupación social y productiva del territorio, donde lo que vamos a hacer es caracterizar la dinámica productiva de las diferentes unidades socioculturales que están presentes en ese territorio. Y esto significa que tenemos que identificar la estructura y tenencia de la tierra, el régimen de propiedad en el territorio, hasta cuánto ha avanzado el saneamiento de tierra en el lugar, el tamaño de la propiedad y el uso de la tierra que se está dando en esto. De esta manera vamos a poder impulsar el proceso de que los actores sociales cambien la matriz productiva si es necesario y se fortalezca la economía plural a través de una producción que sea más armónica, recordando siempre que estamos trabajando bajo el enfoque de la gestión de los sistemas de vida. Además, debemos analizar la actividad económica de la población, de manera que podamos identificar la población económicamente activa y la ocupación de la población por grupo ocupacional y por actividad. De ese modo vamos a poder tener una visión de a qué las diferentes unidades socioeconómicas están dedicadas y cuál es su principal rubro de actividad. El siguiente elemento es el registro de componentes de la madre tierra, que ya hemos hablado en la primera unidad sobre qué era, y tiene que ver básicamente con un inventario de la superficie de tierra productiva con capacidad de producción. No estamos hablando solamente de la producción agropecuaria, sino estamos hablando de producción también forestal y otros tipos de usos. La superficie de bosques naturales y reforestados que están en la entidad territorial, la disponibilidad de biodiversidad y recursos genéticos, y aquí no estamos hablando solamente de recursos genéticos silvestres, sino estamos hablando de recursos genéticos también agrícolas y pecuarios, la disponibilidad de agua y la identificación de áreas protegidas y áreas prioritarias para la conservación. Todos estos elementos son los que nos van a permitir identificar las potencialidades de nuestra entidad territorial. Luego debe incluirse una sección de actividades estratégicas donde básicamente haya solamente un registro y descripción de actividades estratégicas existentes o planeadas que tienen que ver con hidrocarburos y que tienen que ver con energía. Si ustedes entran al sistema de información, al InfoSPIE,
En una de sus secciones, ahí ustedes van a poder identificar cuáles son esas actividades estratégicas en este momento y en el futuro que están planificadas en las diferentes entidades territoriales y pueden ustedes identificar eso por cada uno de los sectores. Posteriormente viene una descripción de diferentes actividades productivas. La primera tiene que ver con el desarrollo de actividades agrícolas en el territorio y lo que debemos evaluar en el marco de esas potencialidades productivas es las áreas y actores que están involucrados, el tipo de producción, los diferentes productos que se producen ahí en la entidad territorial, el ciclo productivo que tienen estos, cómo el trabajo está organizado, qué tipos de tecnologías se emplean para la producción por tipo de productos, rendimientos y volúmenes que deberían ser presentados en una tabla sobre cuál es el rendimiento y volumen que cada entidad o cada producto se logra en esa entidad territorial, los costos de producción, la rentabilidad y comercialización que se realiza, si hay actividades o necesidades de asistencia técnica y finalmente la infraestructura productiva. Todos estos elementos nos van a permitir caracterizar las actividades agrícolas en la entidad territorial, recordando siempre que probablemente hay variaciones dependiendo de la unidad sociocultural, que es algo que tienen ustedes que llamar la atención si es que ese fuera el caso. El otro conjunto de actividades productivas que están en el territorio son las actividades pecuarias y pesqueras y en este caso de actividades pecuarias y actividades pesqueras el desglose es el mismo, ¿no? Tenemos que igual incorporar los principales actores, los productos, superficies, ciclos productivos, tecnologías, volúmenes, rendimientos, costos, dinámicas de comercialización, asistencia técnica, infraestructura y otros. En el caso de las actividades pesqueras, recuerden que también las actividades pesqueras incluyen a la acuacultura, no solamente a la actividad de pesca en lagos, en cuerpos de agua, sino la producción de peces a través de sistemas artificiales. Entonces, esto también tiene que ser incluido y no olviden incluirlo, va en esta sección. En el caso de desarrollo de actividades forestales y agroforestales, de igual manera, tenemos que incluir el mismo tipo de información que tiene que ver con los actores que están relacionados, todo lo que tiene que ver con la actividad forestal maderable y no maderable, y también en algunos casos, si es que fuera una actividad principal, el uso doméstico de la madera también es importante. Igual como en el anterior caso, describir, en este caso no productos, sino especies, superficies, volúmenes de producción, dinámica de comercialización, insumos, infraestructura y otros, de manera de que podamos identificar las potencialidades, nuevamente, oportunidades y los desafíos que hay para este sector en la entidad territorial. La siguiente actividad productiva tiene que ver con el desarrollo de actividades agroindustriales. En este caso estamos hablando de agroindustria que tiene que ver, por ejemplo, con la producción de soya o, por ejemplo, con la producción de maíz, ¿no? Caña de azúcar y otros. Descripción entonces de las principales actividades que se desarrollan en el territorio. Los actores que están involucrados a cada uno, perdón, dice casa, a cada uno de los rubros y la magnitud de cada una de estas actividades, describiendo el volumen, la generación de empleo y el número de unidades productivas en cada actividad, si es posible identificando la oferta para consumo interno y oferta para exportación. Además, describir nuevamente la dinámica de comercialización y en este caso los servicios financieros y no financieros para el desarrollo de estas actividades. Si estos servicios financieros y financieros estuvieran existentes para las anteriores actividades pecuarias, agrícolas, forestales, también deben incluirse. Para el caso de actividades manufactureras, de industrias y fábricas, igual que el anterior, lo mismo tenemos que incluir actividades que tienen que ver con las principales, los actores, la magnitud, la dinámica y los servicios financieros. Finalmente está el desarrollo de las actividades turísticas, donde debemos describir la oferta, los principales destinos, los actores vinculados a la actividad, flujos y servicios e infraestructura. En este caso no debemos solamente centrarnos en rutas o en atractivos turísticos, sino el enfoque de destino turístico en la entidad territorial es lo que se utiliza ahora. Si hubieran otras actividades productivas en la entidad territorial,
que no están contempladas en este conjunto de actividades productivas deben incluirse y deben caracterizarse más o menos con los mismos elementos que hemos estado viendo, donde básicamente lo que hacemos es identificar los actores, los sitios, los niveles de producción, el tipo de comercialización y cuál es la dinámica, digamos, productiva que se tiene con esa actividad. De este modo, estamos describiendo entonces el territorio y esto es lo que hace al diagnóstico en cuanto a esos tres elementos principales que tienen que ver por un lado con la ocupación del territorio, el desarrollo humano integral y la economía plural. Y yo creo que una de las cosas fundamentales e importantes que ustedes tienen que recordar es cuál es el objeto nuevamente de hacer este diagnóstico. Y el objeto de este diagnóstico es que en el marco de lo que está descrito en el Plan de Desarrollo Económico Social, en el marco de lo que se describa como enfoque político de la entidad territorial, se debe identificar un conjunto de actividades, de acciones que ayuden a que se logre esa visión y se logren los resultados que están planteados en el plan. Por lo tanto, debemos identificar a través del diagnóstico cuáles son esas acciones que nos permitan lograr eso. Esto es fundamental para que no terminemos nuevamente en un conjunto de una larga lista de demandas y de necesidades que no estén acordes y ajustadas con esa visión de desarrollo del territorio que está descrita en el enfoque político y con el plan de desarrollo económico y social. La forma en la cual se va a recoger esas necesidades va a depender de la dinámica de cada uno de los territorios. Pero es importante y fundamental que cuando ustedes estén realizando el diagnóstico, a cada parte o cada sección que ustedes estén analizando, se estén siempre preguntando cuáles son las acciones, cuáles son las actividades que voy a identificar a partir de desafíos y de oportunidades que yo puedo ver de cada una de estas secciones. Con esto nos resta todavía ver en cuanto al diagnóstico la gestión de los sistemas de vida y la gestión de riesgos y cambio climático. Esa es una cosa que ustedes ya han visto a bastante detalle en la anterior unidad, entonces mañana lo que vamos a hacer es un repaso rápido de la información que se debe incluir en estas secciones para el diagnóstico. Gracias por su atención.